Oh yeah, buenas tardes a todos. Otro día más vengo a traeros una actualización del huertito. Ya esta va a ser la última de este huerto. Ya vemos los rábanos. Ahí tenemos uno de un tamaño bastante hermoso. He visto que en algunos le salen unos gusanitos que se van comiendo las hojas. En este caso parece, pero no. Hay otros que los he arrancado y los he comido ya, porque he visto que estaban comiendo unos gusanitos las hojas. En algunos ya están saliendo semillas. Están saliendo las florecitas para luego generar las semillas. Y si esperáis y sois un poquito pacientes, pues bueno, podréis recolectar unas cuantas y luego volver a sembrarlos. Y así no tenéis que estar comprando semillas todas las veces. Y ahí tenéis otra. Bueno, pues esto está tirando. El tomate este ya está bastante hermoso. Aquí tenemos las mostazas, que también están tirando florecitas. Estas las podéis comer directamente las hojas, aportan un sabor bastante interesante a vuestros platos si hacéis unas mayonesas con ellas o una crema de yogur. Le da un sabor muy interesante para una hamburguesita o para un filete. A las carnes le acompaña muy bien. Bueno, pues mira, aquí tenemos otro tomate, del cual ya estoy esperando este cachito para que salga alguno, poder hacer un esqueje y plantarlo en otro sitio. Y las calabazas pues también están bastante hermosas, ya de aquí a nada van a empezar a desarrollar flores. Y ya os enseñaré en otro vídeo cómo polinizarlas manualmente. Y bueno, ya de aquí a poco, pues si veo por dónde va tirando, la voy enganchando al tutor para que crezca hacia arriba en lugar de hacia una forma horizontal que coge demasiado espacio. Y bueno, también pondré unas cañas por esta zona del tomate para subir el tomate y unirlo al tutor, para que vayan por aquí arriba y vayan colgando tomates y tener bastante más espacio en la huerta. Bueno, creo que no me queda nada más. Bueno, sí, mira, aquí tenemos un nuevo miembro, una patatita que ha salido aquí, bastante hermosa. De aquí a un mes habrá unas patatillas por ahí. Y luego se me olvidó deciros que mira, aquí ha crecido una planta en el jardín que mucha gente las quita. Esta en concreto es lengua de gato, es muy buena, tiene un montón de propiedades, aparte de contener omega 3. Tiene muchas vitaminas y minerales que son bastante interesantes si vais a llevar una dieta survivor como yo. O sea que bueno, esto ha sido todo por hoy. Pasad un buen día. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle al like y ya sabéis, a sobrevivir la mierda esta que nos han echado encima. Un abrazo a todos. Hambre, tenemos hambre. A ver, esto se quita así. Ahí abajo. Se le quita todas las raíces. Y se saca bien de abajo las raíces. Ahí tenemos nuestro rabanito. Ahí va. Aquí tenemos el rabanico este que nos vamos a comer hoy. Y ahí, en su lugar, pues plantaremos otra cosa. Como por ejemplo una tomatera. Bueno, chavales, pues aquí tenéis el rabanito ya limpio. Y esto estuvieron plantados a partir del día 19, por ahí. Bueno, en mi vídeo sale, no me acuerdo ahora mismo, ni lo he mirado. Matadme por ello. Matadme por ello, mirad qué hermosura de hojas, por Dios. Con esto podéis echarle un poquito picado a las ensaladas, no mucho, un poco fuerte, y las podéis guardar en la nevera en un bote cerrado de cristal que no tenga nada de agua y se mantienen ahí bastante bien, que tengan espacio para respirar. O sea, podéis meter poca cantidad y guardarlas. Y bueno, mira qué pintaza. Pues esto es la parte que se queda fuera de la tierra, se queda de este color, y la parte que se queda dentro de la tierra se queda en blanco. Las raicillas son muy fibrosas, las podéis comer o no, pero tienen bastante fibra, la verdad, son buenas para... pero son muy... es como masticar carne reseca. Y nada, bueno, pues aquí tenéis. Espero que os guste.
suscríbete. Pero que todavía no te has suscrito. Tío, que no tengo manera de encontrar trabajo. Que la cosa está muy jodida. Que me he quedado sin casa. Que estoy en la puta calle con una impresora 3D marchando de un sitio para otro.